porque en ese país se confirmó la captura de 100 presuntos integrantes del Tren de Aragua. También han revelado que los migrantes que ya fueron enviados a Guantánamo pertenecían a esa organización criminal. Vamos a verlo en la primera nota. En una operación simultánea con varias agencias federales, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ICE, por sus siglas en inglés, informó sobre el arresto en Colorado de más de 100 inmigrantes que presuntamente estarían relacionados con la banda transnacional Tren de Aragua. Desafortunadamente tenemos que venir a las comunidades porque no obtenemos la cooperación. Sería mucho más fácil y mucho más seguro para nuestros oficiales y agentes si pudiéramos detener a estas personas en un entorno seguro. Este operativo ocurre horas después de que el Departamento de Defensa, así como la Casa Blanca, confirmaran el arribo de los primeros 10 inmigrantes criminales violentos al Centro de Operaciones Migratorias de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba. Los primeros vuelos llegaron a la Bahía de Guantánamo ayer por la tarde desde El Paso. Había 10 miembros de la banda transnacional El Tren de Aragua en este vuelo y en general nuestros heroicos agentes de ICE continúan priorizando la deportación de violentos criminales extranjeros en comunidades de todo el país. Recientemente, militares estadounidenses fueron despachados a esa base militar tras la orden del presidente Donald Trump. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen. Gobiernos de la región han rechazado el envío de inmigrantes hacia la instalación militar de Guantánamo. Ningún mexicano, ninguna mexicana va a ir allá bajo ninguna circunstancia. Desde que se dio la noticia, se envió a la Embajada de los Estados Unidos una nota diplomática justamente diciendo que aquí vamos a recibir a todas y a todos los mexicanos que así lo deseen. Constituye un acto barbárico. Es además una amenaza a la seguridad nacional de Cuba y de la subregión. El Centro de Detención de Inmigrantes en la Bahía de Guantánamo opera por separado del Centro de Detención Militar para Terroristas. Desde la década de 1990, el Centro de Inmigrantes se ha utilizado principalmente para retener a haitianos y cubanos recogidos en el mar. José Perralete, Voz de América, Miami. Bien, eso forma parte de ese anuncio de Donald Trump cuando era candidato y también cuando asumió la presidencia en Estados Unidos, ¿no? El combate contra el Tren de Aragua. Era un tema que él había anunciado muchas veces. Al día siguiente, incluso cuando empezó a firmar esos decretos, tuvo un encuentro con los periodistas y dijo vamos a enfrentarnos abiertamente a esa organización criminal. Ya desde el año pasado la policía en Nueva York y en diferentes estados habían iniciado investigaciones con aparatos de inteligencia para detectar a esos delincuentes del Tren de Aragua. Muchos ya habían sido detenidos en Nueva York, incluso en Texas se formó un grupo especial que descartó que ellos estén operando en ese estado, pero no descartaban que estén en otros estados. Como hemos visto, ya son 100 detenidos del Tren de Aragua. El día de ayer que hablamos de este envío de migrantes detenidos con antecedentes a Guantánamo, ellos eran miembros del Tren de Aragua, es lo que ha confirmado también la vocera de la Casa Blanca. Hay que tener en cuenta que la base militar de Guantánamo tiene un recinto especial para delincuentes investigados por temas vinculados al terrorismo. Son delincuentes altamente peligrosos, terroristas en su mayoría, pero también han pasado ahí personas que eran simplemente sospechosas, pero han estado detenidas ahí. La detención de los migrantes en Guantánamo no es nueva. Como bien cuenta este informe, y nosotros ya lo habíamos explicado la semana pasada, eso se utiliza ya desde hace varios años, pero principalmente enviaban a migrantes cubanos y haitianos que eran detenidos en el mar, o sea que muchas veces naufragaban o se encontraban a la deriva en pequeñas lanchas y los llevaban a este recinto para migrantes en Guantánamo y luego los deportaban. Ahora, lógicamente, ya están teniendo otro tipo de uso, porque como bien dice Donald Trump, nosotros no queremos tenerlos acá, pero tampoco tenemos seguridad que si los deportamos, los vayan a dejar libres o se pueden escapar y vuelvan a meterse aquí. Y ahí es donde viene el grave problema. Algunos países como México, por ejemplo, ellos dicen, bueno, nosotros nos hemos asegurado que ningún mexicano vaya a parar a Guantánamo, ¿no? Okay. Hay otra información muy importante que tiene que ver también con el Tren de Aragua, porque un emisario de Donald Trump ha estado en Venezuela, se reunió con Nicolás Maduro y ha aceptado Maduro recibir a los miembros del Tren de Aragua en su país. Obviamente esto a cambio de liberar a 6 estadounidenses que estaban detenidos acusados de ser mercenarios. Correcto. Y
pero sin embargo este tema va a seguir porque el riesgo, y en algún momento se había comentado, es que de pronto en Guantánamo vayan todas aquellas personas que no quieren ser recibidas en sus países de origen o que tengan vinculaciones o sospechas de vinculaciones a otro tipo de delitos y terminen en Guantánamo y nadie reclame por ellos. Así es, y hay que tener en cuenta también que Estados Unidos, estos centros de detención en Estados Unidos, que son un poco más de 200 en todo el país, tienen una capacidad limitada. Claro. Tienen una capacidad con un poco más de 40.000 personas, o sea, para recibir a 40.000 personas en todo el país. Hay algunos que tienen menor capacidad. Claro. Entonces, el gran tema es qué iba a pasar cuando esto ya llegue a toda su capacidad, ¿dónde los van a empezar a enviar? Como bien veíamos este informe de un peruano que está en uno de estos centros de detención, él señala que hay solamente 4 literas, 4 camas y son más de 20 en ese lugar. O sea, ya están sobre la capacidad que pueden recibir. Probablemente muchos de ellos empiecen a ser enviados a este recinto en Guantánamo. Yo no digo que vaya a ser así, pero es probable. ¿A dónde más los van a enviar? Es probable, por eso también veíamos la historia de este otro peruano que no se le ha concedido el asilo, que tiene que ser deportado, y lo que él quiere es que de alguna manera el Estado peruano le facilite su llegada al Perú, que no tenga que ir a un centro de detención. No quieren evitar muchas personas que, dicen ya, me tendré que ir, ¿qué voy a hacer? Pero no pasar por esos centros de detención, porque no es que el trámite es inmediato, no es que entras y automáticamente sacas tu ticket y te subes al avión. Así es. Pasa todo un procedimiento, hay un procedimiento legal, como hemos explicado anteriormente, puede ser de días, pueden ser semanas, incluso pueden ser meses. Y prioridades, ¿no? Así es, cada situación es distinta. Así es, cada situación es distinta, cada caso es diferente uno del otro. Entonces, lamentablemente no podemos pensar, ya todos van a hacer esto porque cada caso es diferente. Hay algunos que tienen menor cantidad de tiempo, otros tienen mayor cantidad de tiempo. Puede darse el caso de inmigrantes que han tenido alguna acusación, han tenido algún problema legal en Estados Unidos y esa situación ya es un poco más compleja. Y entendiendo, Donald Trump había mencionado en sus discursos que iba a considerar al Tren del Agua como una organización terrorista internacional. Es decir, que él está deteniendo terroristas bajo esa figura. Y el tratamiento a terroristas en Guantánamo es el mismo, me imagino, que tuvo con los miembros de Al Qaeda. Por el momento no, porque todos ellos están siendo enviados a ese recinto que se utilizaba solamente para los migrantes, que era donde enviaban principalmente a ciudadanos cubanos y haitianos, como les contaba. El recinto donde permanecen estos acusados de terrorismo, que se empezó a utilizar a partir de los atentados del 11 de septiembre, es diferente, está separado de ellos, tiene una guardia especial, son recintos de máxima seguridad en condiciones muy severas, muy duras, pero hay ya muy pocas personas. Ahí ya no están. Ellos no van a estar ahí, o sea, todavía quedan ahí personas detenidas. O sea, hay algo cerca de 30, ¿no? Así es, entre 20 y 30 personas. La cifra exacta también no se ha revelado, o sea, hay mucho hermetismo al respecto. Pero los migrantes están en un ambiente distinto, en un ambiente separado. Pero, lógicamente, Trump ha dicho, o sea, vamos a ampliar la capacidad para poder recibir hasta 30.000 personas. Entonces, no es que se va a quedar en ese recinto.